Aventureros por el mundo, gracias por acompañarme en otra excelente aventura turística, aunque hoy los llevo a recorrer conmigo algunas ciudades con alma. Esos lugares que se disfrutan más lentamente, paso a paso, descubriendo rincones mágicos, detalles únicos y momentos que no se viven igual desde un carro o un tour rápido. Estas son mis experiencias viajeras, ciudades que he amado explorar a pie, no solo por lo accesibles que son, sino porque caminarlas me permitió sentir más a fondo su cultura, mezclándome entre locales, probando sabores auténticos y tomando esas fotos espontáneas que terminan siendo mis favoritas. Antes de seguir, los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras por el mundo. Empezamos con una ciudad que, aunque he visitado solamente 2 veces, me encanta explorarla: Roma. Caminar por Roma es como moverse por un museo al aire libre. Es una de esas ciudades que parecen diseñadas para perderse caminando. Cada callecita empedrada es un viaje en el tiempo. Y en mi último viaje hicimos un recorrido caminando en donde descubrí que es la mejor manera de explorar plazas vibrantes, puntos históricos y, por supuesto, Roma y sus gelaterías. Una tentación en cada esquina. Así que detenerse en uno por lo menos es obligado. Aunque el transporte público en Roma es bastante funcional, de verdad que no hay nada como explorar a pie, como cruzar el puente San Angelo con vistas al Vaticano o ver maravillosos puntos que quizás un auto ni pueda pasar. En ese último viaje, caminamos desde el Vaticano hasta el Coliseo y pudimos visitar varios puntos que son imperdibles en Roma, especialmente en una primera visita. Seguimos con Madrid, una de las ciudades europeas que me parece que es la que mejor conozco. Y cómo la extraño. Aunque tiene un sistema de transporte excelente, de verdad que me parece muy bueno el metro y la cantidad de autobuses que hay en la ciudad. O hasta para ir a pueblitos cercanos, obviamente esos medios de transporte son perfectos y muy económicos. Pero en Madrid yo siempre prefiero caminarla, al menos que esté lloviendo o haga un calor brutal. Me encanta caminar por el Parque del Retiro, seguir por la calle Alcalá, pasear entre los famosos mercados o disfrutar de la vista desde el templo de Devot. Siento que cada vez que visito hay algo nuevo o diferente y caminando los descubro mejor. Ahora nos vamos hasta New Orleans, en Estados Unidos. Una ciudad vibrante, con alma musical y arquitectura única. El French Quarter es perfecto para recorrerlo caminando, entre música en vivo, balcones coloridos y ese aroma a vignettes recién hechos que te atrapa. Especialmente si caminas cerca del famoso Café du Monde. Obviamente en la ciudad encontrarás más puntos interesantes fuera del famoso French Quarter, pero esta zona es más fácil explorarla a pie. Y sí, te recomiendo tomar un tranvía para visitar otras áreas como el Garden District, por ejemplo. Pero en el French Quarter, camina entre las callecitas y plazas y disfruta al máximo el festivo ambiente. Nuestra próxima parada es en Cartagena, Colombia. Especialmente la ciudad amurallada, que parece sacada de un cuento. Las calles empedradas, las casas con balcones llenos de flores y ese calor caribeño que te abraza. Es una ciudad para tomarse con calma y disfrutar cada paso. Eso sí, no como las otras ciudades que depende de la temporada el clima varía, aquí siempre hace calor,
así que no dudes en llevar un sombrero, protección solar y ropa muy fresca para poder caminar por toda la ciudad amurallada sin problemas. En Florida, una joyita que me encanta es St. Augustine, especialmente su zona histórica. No me canso en visitar esta ciudad que está a unas 2 horas en auto desde Orlando. Es la ciudad más antigua de Estados Unidos y caminarla es como volver al pasado. Entre sus callecitas estrechas, tiendas pintorescas y edificios coloniales. Todo invita a la exploración lenta. Camina por la famosa calle St. George. No te pierdas algunos museos. Llega hasta la Plaza de la Constitución. Y al finalizar el día, pasea por el Castillo de San Marcos para disfrutar del atardecer. Este fuerte lo cierran a las 5 de la tarde y es uno de los más antiguos del país. Así que si quieres conocerlo por dentro, te recomiendo ir por la mañana para disfrutar por la tarde el resto del centro histórico. Hay muchas ciudades que también se disfrutan mucho caminando, como Copenhague, Savannah en el estado de Georgia, París, aunque varios de sus puntos están bien alejados, a mí me encanta caminarla. Y bueno, si te encanta caminar como a mí, obviamente Manhattan en la ciudad de Nueva York es una parada obligada. Cada paso por estas ciudades cuenta una historia. A mí me parece que explorar a pie te conecta de una forma distinta con cada destino. Obviamente hay muchos lugares que no se puede a pie. A veces puede agotar mucho la energía, pero créeme, las mejores historias de viajes que tengo nacieron caminando sin rumbo fijo. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para más aventuras por el mundo. Y claro, también puedes seguirnos en redes sociales donde comparto más tips, datos curiosos y momentos viajeros del día a día. Nos vemos en el próximo destino. ¡Feliz viaje!